Hola, buen día. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dándole gracias a Dios por un nuevo día, dándole gracias a Dios por todo lo que me da, por todo lo que hace en mí, a través de mí. Dándole gracias a Dios porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Dándole gracias a Dios por mi iglesia. Dándole gracias a Dios por mis pastores, por mi esposa, por mi casa, por mi familia. Por todo lo que tengo y hasta por lo que no tengo, le doy gracias a Dios porque por algo Él no ha permitido que lo tenga. Bueno, honrando a mis pastores, a mi iglesia, la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire, a mis pastores Moisés Olivares, José Olivares. En el nombre de Jesús vamos a continuar y a culminar con la enseñanza de la confesión de fe. Esto es Confesión de Fe 5. Gloria a Dios. Dice la palabra que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces, en el nombre de Jesús vamos a avanzar. 13. La fe exalta el señorío de Jesús. Filipenses 2, del 9 al 11. Gloria a Dios. La palabra es santa. Por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Los eruditos hacen notar que confesar significa reconocer abierta y gozosamente, celebrar y dar alabanza. Cuando usted declara y confiesa la palabra de Dios, que eso ya no es un pensamiento, sino que mire, el proceso es el siguiente. En nuestra mente llegan innumerables pensamientos. La mente como tal es el campo de batalla. Todo pensamiento que nosotros creemos, que nosotros tenemos la seguridad de que es real, entonces ese pensamiento baja a nuestro corazón. Ese es el proceso real de lo que un pensamiento baja al corazón. Por eso es que hay pensamientos que llegan a nuestra mente que no son de Dios. Cuando nosotros creemos esos pensamientos inicuos, cuando nosotros creemos esos pensamientos impíos, en donde hay ausencia de piedad, ausencia de la presencia de Dios, ausencia de la voluntad y el carácter de Dios, entonces contaminamos nuestro corazón. Pero si es un pensamiento que nosotros podemos identificar y que no es de Dios y lo desarticulamos automáticamente, podemos declarar, yo digo en lo personal, el Señor Jesús, yo cautivo todo pensamiento inicuo a tu obediencia, Señor Jesús. Entonces yo puedo desactivar ese pensamiento y ese pensamiento no contamina mi corazón. Gloria a Dios. Vamos a continuar. En este texto elocuente y hermosamente presentado, representa un gran reconocimiento para todos los que logran captar el poder de la confesión de fe. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted declara el señorío del Señor Jesús, entonces es porque el Señor Jesús vive en su corazón, vive en su pensamiento. También dice la palabra que de toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En una versión más avanzada dice que de toda cosa guardada cuida tus pensamientos, porque ellos te controlan. Gloria a Dios. Exaltar y honrar a nuestro Señor Jesucristo es nuestra fuente de poder en la aplicación de la fe. El Padre honra primero al Hijo y luego a quienes confiesan a su Hijo. Juan 12:26. Gloria a Dios. Juan 12:26. Vamos a avanzar. Ajá. Juan 12:26. La palabra es santa.
Si alguno me... El texto está en rojo, o sea que esto lo dijo fue el Señor Jesús directamente. La palabra es santa. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Gloria a Dios. Si alguno me sirve, sígame. Usted es siervo del Señor Jesús. Usted es seguidor del Señor Jesús. Entonces, usted y yo debemos seguir las pisadas, la conducta, la moral, el carácter de nuestro Señor Jesús. Y donde esté el Señor Jesús, que el Señor Jesús tenemos la seguridad de que está en el cielo porque fue el único que resucitó al tercer día. Entonces, cuando nuestra vida física acabe, estaremos en el cielo, donde está el Señor Jesús. Como dice aquí, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Gloria a Dios. Que es lo que todos aspiramos. Que es nuestra naturaleza y nuestra nación como tal, es el cielo. Somos embajadores del cielo en la tierra. Gloria a Dios. Todos los seres humanos y también los ángeles y los espíritus demoníacos doblarán al final las rodillas ante Jesús y le rendirán homenaje. Esa confesión que hará toda lengua un día la oirán todos los oídos cuando nuestro Señor reciba definitiva y completamente el gobierno de todas las cosas. Pero hasta que no llegue ese día, nuestra confesión de Jesucristo como el Señor invoca y recibe su presencia y poder para hacerle frente a todo mal. Esto es indispensable, sobre todo para los habitantes de este tiempo, en todos los países, sobre todo en mi país de Venezuela. ¿Por qué? Porque solo al declarar el señorío y el poder del Señor Jesús, traemos el reino de Dios a la tierra. Traemos, como dice la oración, un modelo que el Señor Jesús dice: venga a nosotros tu reino. En el cielo no se pasa hambre. En el reino celestial no hay enfermedad, no hay asesinato, no hay homicidio, no hay ninguna calamidad como no lo había en la tierra. Lo que pasa es que se pervirtió cuando el hombre le entregó su mayordomía al enemigo. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Al declarar nosotros su señorío en fe, el reino de Cristo se hace presente en el marco de las actuales circunstancias, de las actuales necesidades, de todas las necesidades. O sea, traemos el reino de Dios a la tierra en nuestras actuales circunstancias cuando declaramos lo que creemos en nuestro corazón. Dice la palabra también que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es que es necesario llenarnos de palabra, llenarnos de la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Vamos a continuar. 14. Para comprender rema y logos. Hebreos 4, del 11 al 13. Gloria a Dios. Hebreos 4, del 11 al 13. Ajá. La palabra es santa. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de quien tenemos que dar cuenta. Muchos de nosotros no comprendemos que no hay nada oculto para el Señor Jesús y que tenemos que dar cuenta de todo lo que hagamos. En todas nuestras acciones tenemos que dar cuenta a Dios de lo que pensamos y de lo que hacemos, de pensamiento y de hecho. Este texto es uno de los que más ayuda a entender el llamado de la fe a confesar,
la palabra de Dios. Se relaciona con la renuncia de Israel a la promesa de Dios, lo cual trajo como resultado que toda una generación de israelitas muriera en el desierto y que no llegaran a poseer la herencia que Dios había reservado para ellos. Esto fue cuando Josué y Caleb fueron a reconocer la tierra prometida, que solamente ellos dieron un informe positivo de la tierra que fluye leche y miel, la tierra que Dios había reservado y preparado para su pueblo, para los hijos de Israel. Pero entonces el pueblo de Israel escuchó el informe de los 10 espías infieles. Y estos 10 espías infieles, como lo dice la ley de la influencia, de las leyes del liderazgo. Entonces estos 10 espías influenciaron mal, estos 10 espías infieles influenciaron mal al pueblo de Israel y lo extraviaron. Tanto así que esa influencia negativa pervirtió el propósito de Dios para su pueblo y permitió que ellos en su libre albedrío escogieran mal y que murieran en el desierto por su desobediencia. En este contexto, la Biblia dice de sí misma: la palabra de Dios es viva y eficaz. El término que aquí se traduce palabra es el vocablo griego logos, que comúnmente indica la expresión de una idea completa que se utiliza para referirse a la Sagrada Escritura. Contrasta con rema, que suele referirse a algo dicho o hablado. Esto recomienda que distingamos entre toda la Biblia y la promesa o promesas individuales que el Espíritu Santo pueda traer a nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Cuando se enfrenta una situación de necesidad, prueba o dificultad, las promesas de Dios pueden llegar a ser un rema para nuestras vidas. Esto es un arma del Espíritu, la palabra de Dios. Efesios 6:17. Cuando, vamos allá, vamos a hacer un previo aquí. Cuando usted entrega, por eso es que nos llenamos de palabras. Cuando enfrentamos diversas dificultades, diversas pruebas, diversos obstáculos en nuestra vida como tal, entonces la palabra de Dios siempre tiene una esperanza, siempre tiene una salida, siempre tiene una solución, siempre tiene una solución a las diferentes pruebas y dificultades que superamos en nuestro diario vivir. Entonces lo necesario es que podamos llenarnos de palabras para que en el momento de la prueba sepamos qué debemos declarar. ¿Qué debemos declarar? Debemos hablarle a la adversidad, a la prueba, hablarle gracia, hablarle palabra viva y edificante, para que Dios pueda cambiar las circunstancias en las actuales condiciones que presentemos en ese momento. ¿Por qué? Porque tú le hablas gracia, las palabras de Dios son espíritu. Entonces, si tú le hablas de espíritu a la oposición, que siempre es el enemigo, siempre detrás de las condiciones terrenales está el enemigo como tal. Entonces yo le hablo palabra de Dios, entonces yo puedo contrarrestar y luchar hasta vencer, porque el mal nunca puede vencer al bien. Entonces yo puedo contrarrestar y luchar hasta vencer la situación actual que me atañe, que me aqueja, que me causa aflicción, en el nombre de Jesús. Efesios 6:17. Vamos a continuar. Efesios 6:17. Ajá. La palabra es santa. Y tomad del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La autoridad que posee esta palabra es que viene de la Biblia, la palabra de Dios. El logos completo. Su importancia inmediata reside en que el Señor ha hablado. Y la palabra al alma, yo he hablado la palabra al alma por medio de su espíritu.
y despierta la fe. Al igual que como hizo con Israel cuando le señaló su herencia. La confesión de la fe recibe las palabras de Dios, rema, y se apoya firme sobre estas promesas. Cuando usted es en su corazón, como ya les dije, no es un pensamiento, sino que ya lo cree. Entonces en su corazón está la palabra de Dios. Entonces eso es un rema. Y entonces usted declara el rema que hay en su vida para la actual condición, para la actual situación, para la actual prueba que pueda estar superando. Entonces el Espíritu de Dios que está dentro de usted, entonces puede hacer combate contra las circunstancias y las adversidades que el enemigo como tal nos presenta a los ciudadanos del reino en la tierra, para poder hacerle frente y vencer al enemigo. Porque como dije anteriormente, el mal nunca puede vencer al bien. La oscuridad nunca puede vencer a la luz. Gloria a Dios. Sin embargo, la fuerza de confesión no depende de la voluntad humana. Sino de la voluntad divina, revelada en la totalidad de la Escritura, la Santa Biblia, el Logos, la palabra completa, del cual la rema, la presente palabra de promesa, ha sido recibida. Porque vamos a recapitular esto. Sin embargo, la fuerza de la confesión no depende de la voluntad humana, sino de la voluntad divina. Cuando usted permite que el Espíritu de Dios sea el que gobierne su existencia. Cuando usted sea que el Espíritu de Dios, su espíritu como tal, gobierne toda somos almas vivientes. Que gobierne su alma sea el Espíritu de Dios. Entonces su alma no va a ser carnal, sino su alma va a ser espiritual. Y cuán beneficioso es más que sea el Espíritu de Dios que esté morando de continuo en nuestro espíritu. Gloria a Dios. 15. La confesión de fe es constante. La confesión de la fe es constante. Hebreos 11, 13 al 16. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra es santa y se lee. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen pensado en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Gloria a Dios. Nuestra patria es celestial, nuestra naturaleza o nuestra nacionalidad es celestial. Somos embajadores del cielo en la tierra. ¿Por qué? Porque hemos nacido de Cristo, somos nacidos por la sangre de Cristo. ¿Y dónde está el Señor Jesús? En el cielo. Somos nacidos en lo espiritual por la sangre del Señor Jesús. Gloria a Dios. El capítulo registra las victorias gloriosas de los campeones de la fe. No obstante, los versículos 13 al 16 hablan de aquellos que murieron sin haber recibido lo prometido. Aún así, la Biblia dice que estos murieron creyendo y se sintieron contentos de confesar que ellos eran tan solo extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros y peregrinos que viajamos, por así decirlo, a través del territorio de aquel país. Porque para los verdaderos creyentes, vivir por fe es morir por fe. Vivir creyendo es morir creyendo. Gloria a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros aspiramos, los cristianos, a ir a una patria celestial, ir a un reino celestial. Porque la vida terrenal como tal es un suspiro. Gloria a Dios. Donde hacemos méritos para ir a la patria celestial. Gloria a Dios. La clave para la confesión está en el versículo 13. Gloria a Dios. 11:13.
Vamos a leerla. Gloria a Dios. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque como tal, Dios tiene el control de todo. Y cuando podamos traer el reino de Dios a la tierra nuevamente, porque somos los encargados de reinstaurar el reino de Dios en la tierra y el dominio del hombre bajo Dios en la tierra. Gloria a Dios. De este grupo admirable de Hebreos, capítulo 11, es que cuando recibieron la promesa de Dios se sintieron plenamente convencidos, como sucedió con Abraham y sus descendientes, de que la promesa era verdadera. Abrazaron, literalmente saludaron aquella promesa en sus corazones. La palabra confesar nos ayuda a entender cuán espontáneamente esos mártires de la fe tomaron el camino de Dios y nos legaron, o sea, nos traspasaron su testimonio. El testimonio de su palabra registra rindiéndole tributo al Señor Jesús, a Dios. Si bien es cierto que estas personas alcanzaron muchas victorias por medio de la fe, el texto dice que ninguno de ellos recibió todas las cosas que le fueron prometidas. Que nosotros recibamos lo que confesamos, nosotros recibimos lo que confesamos, lo que declaramos a través de nuestra palabra, porque como voy a repetir, con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Pedir, orar o esperar no cambia el comportamiento o la actitud del creyente consagrado. La adoración y el andar en la fe no depende de oraciones contestadas. Nuestra confesión del señorío del señorío de Cristo en nuestras vidas ha de ser consistente. Una celebración diaria de profunda gratitud. Gloria a Dios. 16. Proclamación de la victoria final en Cristo. Apocalipsis 12:11. Gloria a Dios. La palabra es santa y se lee. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Gloria a Dios. O sea, es un mandato y una exigencia bíblica que no nos apeguemos a esta vida carnal, porque nuestra patria es celestial. Esto es un paso de transición en donde Dios Dios confía en nosotros para que podamos hacer avanzar el reino de Dios en la tierra y poder reinstaurar el reino de Dios aquí en la tierra, como en el principio, en los tiempos de Adán, cuando Dios creó a la tierra y creó a Adán y a Eva. El dominio le fue delegado a ellos de la tierra como tal, pero cuando Adán y Eva transgredieron y se contaminaron y cayeron delante del enemigo, le entregaron su mayordomía al enemigo, al diablo como tal. Entonces, eso es lo que Dios vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Nuestra comunión con Dios y el dominio de la tierra, que es lo que tenemos la responsabilidad nuevamente de volver a tomar como posesión de Dios. Dios confía en nosotros para que nosotros retomemos el dominio de la tierra. Gloria a Dios. No hay declaración bíblica más grande de confesión de fe que esta.
aquellos que sufren los padecimientos cataclísmicos de los últimos días. Estos son los últimos días. Los soportan, proclamando constantemente el invencible poder de la sangre del Cordero y de su fe en Cristo, de nuestra fe en Cristo. Algunos de los que declaran con sus labios la victoria final y definitiva de Cristo. Apocalipsis 6:9. Gloria a Dios. Apocalipsis 6:9. La palabra es santa. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Gloria a Dios. 11:7. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, contra nosotros, y los vencerá y los matará. Gloria a Dios. Se enfrentan a la furia de los más terribles ataques personales de Satanás. Bueno, yo como tal, como les dije en otras entregas, estoy atravesando desiertos, procesos, atravesando fuego, atravesando situaciones adversas. Pero las situaciones adversas como tal las provee el enemigo, el diablo como tal, porque yo soy, como le dije, pues su enemigo, su principal y uno de un fuerte adversario. Pues, ¿por qué? Porque yo saco a la gente de la pasividad. Bueno, Dios lo saca de la pasividad a través de mí. Dios le provee luz a través de mis palabras. Dios me usa para otorgar luz a otras personas, para capacitar a las personas. No obstante, dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:15, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para reprender, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. No obstante, su fe no vacila, lo cual es el resultado de una vivificante relación con Cristo Jesús. Aquí radica la esencia de la confesión de fe basada en la palabra de Dios y en la sangre del Cordero de Jesús, cuya victoria ha provisto la eterna derrota a Satanás. Con la victoria de Cristo sobre Satanás vemos a quienes han mantenido su confesión de fe y por lo mismo han compartido su victoria. Con sus pecados ya borrados y la declaración de la obra redentora de Jesús en sus vidas, la obra redentora, Dios los sacó de muerte a vida, nos sacó de muerte a vida. Silencian los intentos del príncipe de las tinieblas por intimidar a los hijos de Dios. La voz acusadora de condena y culpa se desvanece en el triunfo del Calvario. Declara firmemente tu fe en la obra cumplida de la cruz y participa constantemente en la final victoria de Jesús, venciendo a Satanás mediante el poder de la cruz y la firmeza de su confesión de fe en el triunfo de Cristo. Gloria a Dios. Como tal, este es el final de confesión de fe. Vamos a continuar con la edificación espiritual a través del Espíritu Santo y la restauración. Hasta la próxima entrega. El Señor Jesús les bendiga.